Muy buenas tardes. Iniciamos la sesión de sexto A. Hoy día avanzamos con el proyecto 2, semana 5, del 28 de septiembre al 2 de octubre. Estamos en esta semana con las sesiones sincrónicas de la media, básica media. Me toca en este momento explicar la actividad número 4 de la semana 5. El tema de hoy es fotosíntesis, la nutrición y la respiración en las plantas, también la reproducción. Es decir, que el tema de hoy corresponde a las plantas, a las funciones principales de las plantas. Nutrición, respiración y reproducción. Relación y reproducción, vamos a ver. Para iniciar, vamos a ver un dato curioso que dice lo siguiente. El olor a la hierba recién cortada es en realidad una llamada de socorro a las plantas que emiten. La idea es que el compuesto químico cuyo olor nos resulta tan agradable llame a depredadores vecinos para que vengan a defender a quien la está atacando. Las plantas son seres vivos que han existido desde hace más de 500 millones de años, de la que aprendemos para vivir, para respirar y hasta para hacernos la vida más feliz. Entonces este dato curioso, como todo ser vivo, va a la supervivencia y busca un aspecto importante que sería que por medio de los olores intenta evitar su destrucción. Entonces para esto vamos a iniciar con el conocimiento previo. Vamos a ver un video referente al tema para despertar la parte cognitiva del estudiante. Escuchen, por favor. Bueno, entonces hemos visto un video de lo importante que son las plantas para nuestro ambiente, para la supervivencia de los seres humanos.
Escribe en una hoja de cuaderno una frase que motive a cuidar las plantas y espacios verdes de nuestros alrededores. Entonces, dentro de la frase que había al final del video, era: cuidemos a las plantas, que son los pulmones de la naturaleza, ¿no? Podemos buscar una frase que sea referente a su función. Sin la planta no podremos sobrevivir. Sin las plantas, el planeta se destruiría o la raza humana se perdería. Luego que usted contesta su pregunta en una hoja reciclada, vamos entonces a la construcción del conocimiento. Dentro de la construcción del conocimiento, entonces aquí vamos a ver un sinnúmero de videos con relación a las lecturas de las funciones de las plantas. Entonces, observa los siguientes videos junto a un familiar y realiza la lectura que está a continuación. Contesta la siguiente pregunta. Las plantas, como todos los seres vivos, tienen 3 funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Iniciamos con una función importante de la planta y de todo ser vivo, que es la función de nutrición. Las plantas, al ser unos seres vivos, necesitan alimentarse, pero ellas son capaces de fabricar su propio alimento. Para elaborar su alimento necesitan agua, sales minerales, dióxido de carbono y luz. A través de la raíz, la planta absorbe agua y sales minerales, sustancias que se encuentran en los suelos fértiles. La mezcla de agua y sales minerales forma la savia bruta. La savia bruta asciende hasta las hojas por unos conductos situados en el interior de la raíz y del tallo. Las hojas toman dióxido de carbono del aire. La mezcla de la savia bruta y el dióxido de carbono, con la ayuda de la luz del sol, se transforma en la savia elaborada, que es el alimento de la planta. Azúcares. Este importantísimo proceso es la fotosíntesis. Ocurre durante el día en las partes verdes de las plantas. Al realizar este proceso, las plantas expulsan oxígeno. Finalmente, la savia elaborada se reparte por toda la planta a través de los conductos situados dentro del tallo. De este modo, el alimento llega a toda la planta. Bueno, entonces aquí, en una parte importante que podemos darnos cuenta, aquí está, ¿no? Esta es la parte importante. La planta, en primer lugar, es el único ser vivo que hace su propio alimento. Esta definición, si recordamos un poco la terminología, más adelante sería autótrofo. Pero esta función la hace por medio de la fotosíntesis. Es decir, que aquí está la referencia, ¿no? La planta toma agua más sales minerales más dióxido de carbono y luz solar, forma su propio alimento. Aquí nos comenta que esta agua y sales minerales forman la savia bruta, que más adelantito que ese proceso lo hace en la hoja, lo realiza en la hoja lo realiza, ¿no? Que ese proceso, aquí está, que ese proceso que hablamos del agua y las sales minerales más dióxido de carbono,
que lo hace durante el día, se llama fotosíntesis. Esa savia bruta más dióxido de carbono forma su propio alimento. ¿Cuál es su propio alimento? La savia elaborada. Y aparte de eso, también es la parte más importante para el resto de los seres vivos, para nosotros también, que las plantas expulsan el oxígeno. El momento que realiza, aquí en esta toma, el momento que realiza la fotosíntesis, y vuelvo a repetir, el agua, más sales minerales, más dióxido de carbono, más durante el día la luz solar, forma su propio alimento, que es la savia elaborada, y emite oxígeno al ambiente, que es la base de nuestra vida, el oxígeno para proporcionarnos la energía necesaria. Este oxígeno reacciona con las moléculas que nosotros tenemos de los nutrientes para darnos la energía necesaria para vivir, ¿no? Y lo último que complementa es que esta savia elaborada recorre todos los árboles hasta que donde llega al punto donde realiza el fruto, ¿no? Que es su propio alimento. Entonces, esto es la parte de la nutrición en el video. Y en la lectura nos da el resumen o la síntesis. Las plantas son autótrofas. Mediante la función que se llama fotosíntesis, fabrican su propia materia orgánica a partir de materia inorgánica. Cuando hablamos de la parte orgánica, se refiere a todo lo que es de los seres vivos, que tiene carbono. Pero esto lo dice aparte de la inorgánica. Cuando hablamos de lo inorgánico, ya se refiere al resto de los compuestos, como son el agua, sales minerales, y aparece también, ahí en particular, el gas carbono y la energía solar. También, como el resto de los seres vivos, necesita respirar, pero también tenemos que saber que las plantas, igual que todos los seres vivos, hacen la respiración, y en la respiración toma el oxígeno del aire y bota el CO2, ¿sí? Pero lo hace, la respiración hace durante el día y la noche. En cambio, la fotosíntesis lo hace solo durante el día. En conclusión, la planta hace su propio alimento o se nutre por medio de la fotosíntesis. Otra función de la planta es la función de relación. ¿Las plantas se relacionan con el entorno? Las plantas, al igual que los demás seres vivos, se relacionan con el ambiente y responden a los estímulos que éste les envía. Aunque no se desplazan como los animales, sí tienen movimiento. ¿Cómo se relacionan las plantas con su entorno? Las plantas son capaces de reaccionar con un movimiento ante el contacto y también ante otros estímulos como la luz, la gravedad o la humedad. Estas formas de relación con el medio se llaman tropismos, que son los movimientos de crecimiento de la planta en los que varía la orientación de esta, y nastias, que no son movimientos de crecimiento, sino son respuestas pasajeras, reversibles, que se producen en las plantas como reacción a un estímulo externo. Algunos de los tropismos más conocidos son el fototropismo, el hidrotropismo y el gravitropismo. El fototropismo, cuando las plantas crecen hacia la luz; el hidrotropismo, cuando las raíces de las plantas siempre crecen buscando las zonas más húmedas del suelo; y el gravitropismo, es que la raíz crece hacia abajo, el tallo hacia arriba. Bueno, entonces, la segunda función que tienen las plantas es la función de, relación. Como todos sabemos, las plantas no pueden caminar, pero reaccionan a ciertos estímulos. Por ejemplo,
La relación que tiene a ciertos estímulos se llama tropismo. Por ejemplo, el tallo se dirige hacia la luz, entonces se denomina fototropismo, porque esa introducción de foto es de luz, entonces se denomina fototropismo, que crece hacia la luz. Las raíces, en cambio, tienen varios nombres, pero aquí lo relaciona que las raíces buscan siempre el agua o las zonas húmedas. Entonces, a partir del tipo de agua o de la palabra agua, se denomina hidro. Hidro proviene de agua, hidrotropismo. También las raíces dice que van hacia abajo. Hacia abajo en realidad tiene varios nombres. Es la tierra, geotropismo positivo. Pero aquí nos dice gravitropismo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Por qué es gravitropismo? Porque es la cuestión de la gravedad. Vamos a seguir y ya retomamos todo, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo de fototropismo, que es cuando las plantas crecen hacia la luz. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de la función de relación que tiene la planta. Entonces aquí, en este ejemplo que está aquí en el video, se ve exactamente que las plantas se dirigen hacia la luz. ¿Por qué? Porque necesitan para hacer la fotosíntesis, para sobrevivir, para hacer su propio alimento. Y este movimiento hacia la luz se llama fototropismo. Y ahora vamos a ver un ejemplo de gravitropismo, que es cuando la raíz crece hacia abajo y el tallo hacia arriba. Vemos como el tallo siempre va a buscar arriba. Va creciendo hacia arriba. Aquí vemos otro ejemplo, que el tallo se dirige hacia arriba. La raíz crece hacia abajo y el tallo hacia arriba, ¿no? Se llama gravitropismo porque esto se está hablando de la gravedad. Algunas de las nastias más conocidas son la sismonastia y la fotonastia. Sismonastia, que es la respuesta a estímulos mecánicos o de contacto que pueden hacer que las hojas se plieguen, y la fotonastia, que es la respuesta a la intensidad luminosa que provoca la apertura y el cierre de muchas flores. Ahora, La nastia lo que habla es el movimiento espontáneo que tiene ciertas plantas o ciertas flores que cuando uno le pone el dedo como que se cierra. ¿Sí? Entonces aquí está hablando, el momento que pone el dedo se llama sismonastia. Y el momento que ven la luz y se abren los pétalos se llama fotonastia, ¿no? Son estímulos que son en el momento, ¿no? Que reaccionan. tenemos unos ejemplos. Entonces aquí va a mostrar los ejemplos, ¿no? Vuelvo a repetir, estímulos mecánicos, en este caso de contacto, que pueden hacer que las hojas se peguen. Vemos como las hojas ahora se van a plegar. Ya, eso es lo que está viendo los ejemplos. Está mostrando los ejemplos directos, que las plantas tienen reacciones. Las plantas tienen reacciones. Y ahora vemos un ejemplo de fotonastia, que es la respuesta a la intensidad. Profesor, ¿cuántos estudiantes faltan? Buenas tardes. Buenas tardes. Faltan la mayoría de estudiantes. Faltan la mayoría. No está. No están. Usted, la idea es que usted reciba su clase porque tienen una nota, un puntaje, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra reacción que se ve claramente, ¿no? Que estaban en la sombra y las flores estaban. Regresemos rápidamente y ya termina el video. Entonces, aquí se ve claramente, aquí está, ¿no? Aquí.
Entonces se ve claramente que en la sombra las flores están cerradas. Viene la luz, se abren las flores. Este se llama fotogrametría, que son movimientos instantáneos al momento de parar la luz. Muy bien. Bueno, seguimos, ¿no? Entonces, el día de hoy lo que estamos viendo es, las funciones de las plantas. Entonces ya hablamos de la fotosíntesis, que vamos a retomar un poco ya mismo, que es para hacer su propio alimento. Estamos hablando de la nutrición, no fotosíntesis, ¿no? Luego hablamos de la relación que aquí alcanzó a ver algo, que las plantas no salen corriendo, pero tienen ciertos movimientos que se dirigen hacia estímulos. Por ejemplo, que usted vio hacia la luz, y hay ciertas plantas que al tacto también reaccionan. Y por último, veamos la reproducción, que esto sí se ha visto bastante, ¿no? Pero antes podemos decir que la relación, dice aquí un resumen muy pequeñito, aunque las plantas no pueden desplazarse ni tengan órganos de los sentidos que tienen animales, también reaccionan ante estímulos del medio. Y hemos visto aquí en el video que reaccionan hacia la luz y hacia el tacto humano también, ¿no? Ahora la función de reproducción, ¿cómo las plantas se reproducen? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Las plantas, como todos los seres vivos, para poder vivir, tienen que cumplir las funciones vitales: la nutrición, la relación y la reproducción. Bueno, en este video vemos directamente las tres funciones, ¿no? Aquí está la nutrición, rápidamente. Absorben agua y sales minerales, utilizan el CO2 y durante el día hacen la fotosíntesis, hacen su propio alimento, que es la savia elaborada. Relación. Si usted vio aquí un insecto dando vuelta, ahí viene la relación de la planta. En primer lugar, que esta planta se dirige hacia la luz y también reacciona ante el insecto. Entonces vamos a ver la tercera y última función, que es la reproducción. Hoy vamos a conocer la reproducción sexual de las plantas. Las plantas tienen dos maneras de reproducirse muy diferentes. Pueden tener reproducción sexual o reproducción asexual. Hoy vamos a conocer la primera de ellas. La reproducción sexual ocurre en las flores de las plantas, cuando se unen una célula sexual masculina con una célula sexual femenina. Cuando pasa el tiempo, esta unión de células produce una semilla de la que saldrá una nueva planta. Para conocer mejor la reproducción sexual de las plantas, es necesario conocer las distintas partes de una flor y qué funciones realiza cada una de ellas en la reproducción. ¿Queréis aprender muchas más cosas sobre la reproducción sexual de las plantas? ¿Queréis conocer las partes de una flor y saber qué son los estambres y el pistilo? ¿Queréis descubrir el proceso de polinización? ¿Y cómo se forma un fruto? ¿Queréis saber la importancia que tienen los animales y las plantas en el equilibrio de la vida? Sí, pues haz clic en este enlace y podrás ver el vídeo completo de la reproducción sexual de las plantas. Seguro que sacas una nota excelente en tu examen. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo de Happy Learning TV. Ocurre en las flores de las plantas, cuando se une una célula sexual más. Entonces aquí podemos ver las partes de la flor.
las plantas son hermafroditas, que significa que tienen los dos órganos sexuales juntos, el masculino y el femenino, ¿no? Esta parte de aquí, la parte interna, todo esto, esta es la parte femenina. Los estambres que están aquí es la parte masculina. Entonces, el polen tiene que dirigirse a la parte del pistilo, ingresar por aquí para unirse al óvulo que forma el cigoto, ¿no? Masculina con una célula Ahí, sexual femenina. Ya. Entonces ahí ve la unión, ¿no? La unión del polen con el óvulo de la planta para formar el cigoto. Cuando pasa el tiempo, esta unión de células ya. produce una semilla de la que saldrá una nueva. Ya, entonces lo que pasa aquí es que a partir de aquí se forma el fruto. Y dentro del fruto aparece la semilla para formar una nueva planta. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Para conocer mejor la reproducción sexual de las plantas, es necesario cosas sobre la reproducción sexual de las plantas. ¿Queréis conocer las partes de una flor y saber qué son los estambres y el pistilo? Eso, ahí está. Entonces, aquí rápidamente tiene el órgano sexual, ¿no? El estambre, esto de aquí, está aquí. Este es el órgano sexual masculino que tiene el polen, que viene a ser la célula sexual masculina de la planta. Y el pistilo es esta parte de aquí, el órgano femenino que tiene los óvulos, ¿no? Eso es lo que está diciendo. ¿Queréis descubrir el proceso de polinización? Entonces, el proceso de polinización es cuando se mueve el polen hacia el pistilo. Puede serlo por el viento o de los insectos que van de planta en planta y se van llevando el pistilo para fecundar otras plantas, ¿no? Otras flores. Eso es que está hablando. Aquí está hablando exactamente. ¿Cómo se forma un fruto? Ya. Y cuando ya esté el óvulo fecundado, los pétalos se caen y se forma el fruto, que viene a ser la sustancia nutritiva de la planta, ¿no? Ya, eso entre otras cosas. Bueno. Entonces aquí veamos, ¿no? Lo que nos dice. Como hemos visto, la mayor parte de las plantas tienen flores donde se forman las semillas que germinaron y dan lugar a las nuevas plantas. Pero como ya saben que no todas las plantas se forman por la parte sexual, también hay otras plantas que tienen otra manera de reproducirse. Con todo este conjunto de conocimiento que hay que hacer la lectura, acá tenemos también la lectura, ya vamos a hacerla rápidamente, vamos a ver que dice que hay que utilizar la página del 22 al 27 del libro de quinto año, que está aquí el texto. Aquí está el texto. Veamos acá, eso, aquí está el texto. Entonces, aquí para hacer el resumen de todo, habla de las funciones de la planta. Y viene hablando de las funciones de relación, de nutrición y de reproducción, directamente, ¿no? Entonces, la relación que usted alcanzó a ver es que la planta reacciona ante estímulos. Generalmente ponen el ejemplo de la luz y también del agua. Entonces aquí directamente ve que los tallos se dirigen hacia la luz y la planta se dirige hacia abajo de la tierra, hacia el agua, ¿no? Y de acuerdo a eso toma el nombre. ¿Cómo busca la luz las plantas? Por medio de las raíces. ¿Cómo reacciona la mimosa? Si se dio cuenta en el video, hay ciertas plantas que uno pone la mano a ciertas hojas y se cierra. Luego, la función de nutrición donde usted no estaba, no estuvo presente, ¿no? Es simple. La planta utiliza todo esto, lo que ve aquí. Utiliza agua en las raíces, sales minerales y el gas carbónico, el CO2, que lo hace durante el día, la energía, la fotosíntesis, que forma su sustancia nutritiva, su propio alimento. ¿Ya? Este propio alimento es la savia elaborada. Aquí está, observe acá.
Y acá nos complementan que también la planta hace la respiración, lo que nosotros hacemos. Absorbe oxígeno y bota el CO2. Pero también la planta hace la fotosíntesis. Es lo contrario. Absorbe CO2 y bota oxígeno. La diferencia está en que la respiración la hace las 24 horas de día y de noche. Y la fotosíntesis lo hace durante el día. Por eso que muchas veces para dormir no es aconsejable eso de las plantas porque no están utilizando el oxígeno que nosotros necesitamos, ¿no? Y también aquí habla de la reproducción, lo que estábamos viendo. La planta tiene reproducción sexual. Sexual significa que utiliza tanto gameto masculino como femenino. El masculino, el polen, el femenino, el óvulo. Y tiene que llegar este polen acá en esta parte para formar el cigoto, ¿no? Ya hemos visto. Pero también aquí, vea, aquí nos comentan, ¿no? Mire lo que decía la polinización. Ese polen tiene que llegar a la parte del pistilo. ¿Quién lo lleva? Los insectos. Y luego este polen fecunda según el óvulo. Y aquí cuando ya está el cigoto, mira la transformación que pasa para formar el fruto. Los pétalos, los sépalos se marchitan y se caen, el pistilo se convierte en fruto y el óvulo fecundado en semilla. Listo. Pero también una parte asexual, reproducción asexual. Es decir, que a partir de una parte de la planta se forma otra nueva, ¿no? La reproducción asexual permite la obtención de nuevas plantas a partir de una parte del tallo. Aquí nos ponen ejemplo de lo que nosotros consumimos diariamente. Los bulbos, que son las cebollas. Eso que nos ponen, ¿no? Son tallos subterráneos que se engruesan y forman nuevas plantas, ¿no? Aquí parecen varias cebollas de una sola planta. Tubérculo, la papa, lo que consumimos diariamente. Aquí tenemos la papa, ¿no? Son también tallos subterráneos. Muchas veces, si están en ciertas condiciones, si no sé si algunas han pasado, tanto la cebolla como la papa, ya comienzan a crecer ciertas raíces. ¿Ya? Y los esquejes, que ya es una nueva palabra, eso es cuando cortan un pedacito de un tallo y usted lo prende o lo siembra en el suelo, lo coloca de nuevo, aparece una nueva planta, ¿no? Es decir, que todo esto no es sexual. No tiene tanto ni masculino ni femenino. Ya. Bueno. Luego de todo esto, que usted tiene que volver a ver los videos, hacer las lecturas, ¿qué le toca hacer? Para la construcción del conocimiento tiene que realizar, como siempre, un organizador gráfico con las 3 funciones. Tema, el nombre de las funciones, coloca una definición corta y siempre en ciencias naturales se coloca un dibujo o un recorte en tal caso, como usted quiera, ¿no? Luego que usted se hace la construcción del conocimiento, ¿para qué nos sirve este conocimiento? Vamos a la aplicación. Entonces, en la aplicación responde en su cuaderno las siguientes preguntas. Ahí viene lo que usted toca pensar un poquito. ¿Qué piensa sobre la desaparición de extensiones de bosque debido a los incendios forestales? ¿Cómo nos veríamos perjudicados, no? Últimamente en las noticias han pasado de muchos incendios que ocasionan en varios países y también en el Ecuador. Grandes extensiones de bosque se queman por el verano, por alguna falla de algún ser humano, se queman grandes extensiones de bosque. ¿Qué está preguntando? ¿Qué piensa usted si desaparecen grandes extensiones de bosque? ¿Qué puede suceder en esa área? ¿Cómo nos perjudicaría, no? Entonces, como hemos visto hoy, y también recordado que ya se sabe, que las plantas nos dan oxígeno. Y por medio de las plantas también viven muchos animales. Y las plantas forman parte de un ecosistema. Entonces, ¿qué pasa si desaparecen grandes extensiones de bosque? En primer lugar, desaparecen animales, se mueren los animales. Y nosotros tenemos menos oxígeno y mayor contaminación.
porque las plantas son los pulmones de la naturaleza y evitan la contaminación. Otra pregunta, ¿qué crees que pasaría si alguna de las 3 funciones vitales de la planta no se realiza? Cada una de las funciones las plantas la necesita para vivir. Entonces, si no realiza una de las 3 funciones, la planta podría dejar de existir. ¿Sí? ¿Por qué? 1. Nutrición es necesario para sobrevivir. Hace su propio alimento. 2. Relación, necesita relacionarse con el sol para sobrevivir y con la humedad, el agua también. 3. Reproducirse. Si no se reproduce, no hay un nuevo ser, entonces la planta deja de extinguirse, ¿no? Entonces usted tiene que leer un poquito y de acuerdo a lo que le he dicho, buscar también aumentar un poquito, argumentar su respuesta, ¿no? Bueno. Ahora sí, señorita Bolaños. Tenga la bondad de ponerse ahí. A ver. Ahí está. Bueno, señorita Bolaños. ¿Sí escucha? Tenga la bondad de abrir el micrófono. ¿Sí escucha, por favor? ¿Se escucha o no? Señorita Bolaños. Ya está entonces. Bueno, entonces, ya con esto hemos concluido la clase. A ver, muy bien entonces. En resumen, en síntesis, las plantas tienen 3 funciones principales, ¿no? Primero, fotosíntesis o nutrición. La nutrición hace su propio alimento por medio de la fotosíntesis. ¿Qué utiliza la planta? Agua, sales minerales, CO2 y lo hace durante el día para hacer su alimento, todavía elaborado. Relación. La planta necesita relacionarse para obtener las sustancias para vivir, obtener ciertas sustancias, ciertos factores. 1, luz, otro humedad. Y reproducción, la planta se reproduce sexual y asexualmente, por lo menos sexualmente a partir de la flor. ¿Para qué? Para sobrevivir su especie. Y por último, tiene que darse cuenta por qué es importante las plantas. Si desaparecen, ¿qué pasaría? Bueno, entonces ya en esta parte se deja entonces de trabajar, ¿no?